Saludarles, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Acuérdense que nosotros ya empezamos a caracterizar la IS en nuestra economía abierta, ¿verdad? Sí, lo hicimos a través primero del efecto multiplicador. Vimos las diferencias con el multiplicador de una economía cerrada, pero ahora nos interesa analizar aspectos como la pendiente, los desplazamientos que pueda generar esa proyección y de esa cuenta, pues, eso vamos a estar trabajando en nuestra clase, ¿verdad? Sí, en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el mercado de bienes y servicios, o bien sector real de la economía, mercado de bienes. Y pues queremos caracterizar de una manera completa nuestra proyección IS. ¿Sí? Recuerden que nosotros ya tenemos una ecuación que describe la especificación de nuestra IS. Entonces indica que Y, que es el producto de equilibrio, va a ser igual a 1 partido 1 menos B menos M, que multiplica a sub 0 menos I barra por R más X barra por Y asterisco. Entonces nosotros encontramos el multiplicador keynesiano para esta economía abierta y encontramos las diferencias con lo que ustedes llevaron en una economía cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Lo que me interesa ahora es si nosotros podamos caracterizar la pendiente. Pendiente de la proyección IS. Entonces, para poder encontrar la pendiente, que el modelo ISLM gráficamente se refleja en el plano tasa de interés e ingreso. Y para fines entonces de poder encontrar la pendiente de nuestra proyección IS, pues vamos a encontrar la derivada de la tasa de interés respecto del ingreso. ¿Sí? O sea, queremos ver cómo cambia la tasa de interés ante un cambio en el ingreso, de modo que nos asegure el equilibrio en el sector real de nuestra economía. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué deberíamos hacer? Una alternativa, pues ustedes ya lo saben, despejan la ecuación de la IS, una ecuación de R en términos de Y, tasa de interés en términos del ingreso. Hay que hacer el despeje, ¿verdad? Como ustedes saben, no voy a utilizar esa vía, esa alternativa, sino por el contrario lo voy a hacer de manera implícita, ¿verdad? Sí. O sea, voy a aplicar derivación implícita. Derivación implícita, ¿sí? Reconociendo el hecho de que la tasa de interés es una función del ingreso. Entonces voy a derivar toda la expresión y es respecto del ingreso, pero sabiendo que la tasa de interés está vinculada con el ingreso. O sea, R es una función de Y. Quieren verlo así. Entonces, ¿dónde tengo ingreso? Lo tengo en el producto que tengo acá y lo tengo también, producto me refiero a producción, ¿verdad? Lo tengo en la producción y lo tengo acá a través de la tasa de interés. Entonces, despejemos respecto del ingreso. Aquí tengo ingreso, tengo prácticamente la función identidad. Entonces, esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Y aquí tengo la tasa de interés, es decir, puedo derivar respecto de la tasa de interés y esto es por regla de la cadena derivar respecto del ingreso. ¿Sí? Pues derivando respecto de la tasa de interés, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la sensibilidad de la inversión agregada respecto a variaciones en esa variable. ¿Sí? Pues fíjense que esto va a ser igual a menos y barra. ¿Sí? Pero como está multiplicado por este factor, pues este factor también multiplica R. ¿Sí? Entonces lo vamos a multiplicar por 1 partido 1 menos B menos M. Entonces ya hice la derivada en este miembro de la igualdad respecto de la tasa de interés, pero yo quiero derivar respecto del ingreso. Entonces lo multiplico, regla de la cadena, la derivada de la tasa de interés respecto del ingreso. ¿Sí? Esto de acá es la derivada de la IS respecto de la tasa de interés. Jóvenes, ¿cuál es la alternativa para poder hacer esto de otra manera? Vienen ustedes y despejan, ¿verdad? ¿Sí? Hacen transposición de términos y encuentran la especificación como tal de esta ecuación. R
en términos de la tasa y después derivan. Más sencillo, ¿verdad? Si quieren verlo de esa manera. O lo pueden hacer para comprobar el resultado que nosotros vamos a obtener. Bueno, es importante reconocer, jóvenes, que esto que tengo en azul, ¿qué representa? Bueno, todo está en azul, ¿verdad? Pero esta parte que está en azul, El multiplicador keynesiano. exactamente. Muy bien, Juan, es el multiplicador. Menos I barra por K. ¿Sí? Tenemos la derivada de R respecto de Y, que es la pendiente de nuestra IS. Ujú. Entonces, despejando, tendríamos que esta derivada es nada más que el inverso de este producto. 1 partido I barra por K. Menos, ¿verdad? Entonces, a partir de esta expresión, nosotros vamos a caracterizar no solo la naturaleza de la pendiente, sino la magnitud, ¿verdad? La magnitud depende de dos indicadores económicos, ¿verdad? Los que tenemos de este lado. Sí. Bueno, ¿alguna inquietud, jóvenes, de cómo encontramos esto? ¿No? Oye, sí. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos afirmar de la pendiente de la curva IS? ¿Cómo es la pendiente? Pues la pendiente es negativa. ¿Por qué? Nosotros dijimos el día martes que I barra es una tasa de cambio que es positiva. Sí. Pueden revisar sus copias. El multiplicador es mayor a 1, por definición. O sea, también es positivo. O sea, este es positivo, este es positivo, este 1 es positivo. Entonces, esto me queda positivo multiplicado por este -1 que tengo acá, pues hace que la pendiente de la proyección IS sea negativo. Es un resultado que obviamente sabían ustedes desde la macro 1, ¿verdad? Sí. Pero aquí lo estamos validando. ¿Cuál es la intuición entonces, jóvenes, de la pendiente negativa que está contenida en nuestra IS? ¿Sí? Voy a tomar un par de puntos. Tengo este Y sub 0. Y aquí tengo este R sub 0. Voy a asumir que este punto, es decir, que esta combinación de tasa de interés e ingreso en el plano es consistente con una oferta agregada igual a la demanda agregada. Quiero explicar un poco el signo que nosotros encontramos, ¿verdad? La relación entre tasa de interés e ingreso en el contexto del equilibrio en el mercado de bienes, ¿verdad? Pero lo quiero explicar intuitivamente, ¿sí? Pues jóvenes, cae la tasa de interés. Necesito que alguien me ayude a contar una historia que sea sensata. Cae la tasa de interés. ¿Qué desequilibrio genera esto en el mercado de bienes? Como lo hice a Un primera hora, aumento en la voy a, inversión. gracias, Nelva, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Y pues quiero mencionar un subgrupo de ustedes candidatos a responder esta pregunta, ¿sí? Si no, pues dejo abierto el micrófono para que cualquiera desee responder. Y a Nirvana nos empezó a contar un poco la historia. Vamos a ver. Candidatos a responder esto entre Magda Anabel, entre Abel Aceituno y Brandon. Si alguno de ustedes desea responder en función a lo que voy a preguntar ahora, pues sería perfecto para ver cómo ustedes construyen la historia. O bien, si no, lo voy a dejar abierto para quien desee. El punto es el siguiente. Ahorita, digamos, de los candidatos que señalé. Hay una caída en la tasa de interés. Eso genera un desequilibrio en el mercado de bienes. ¿Y qué pasaría después con la demanda agregada? ¿Qué pasaría después con la oferta para poder restablecer el equilibrio?
Lick, al momento de que hay A ver, adelante. cuando se reduce la tasa de interés, las personas pueden hacer préstamos o los bancos pueden hacer préstamos y eso genera que haya más inversión. Entonces, pues por defecto la demanda agregada crecería. Es correcto, muy bien. A ver, ajá, continúe. ¿Qué pasaría después con la oferta entonces? Si hay mayor demanda agregada para poder estar en equilibrio nuevamente, ¿qué pasaría con la oferta agregada, que sería el PIB que tengo de este lado? Eh, la Como hay oferta mayor agregada demanda, estaría en desequilibrio, porque como las personas o las empresas tienen más dinero en su poder para poder comprar más o para invertir, entonces la oferta agregada sería más alta que, no, así, la demanda agregada sería más alta que la oferta agregada. eso es correcto. ¿Y cómo debería responder la oferta para poder restablecer el equilibrio y estar de nuevo en la IS? ¿Cómo debería responder la oferta entonces? Dado que tengo mayor demanda, ¿cómo debería reaccionar la oferta de las firmas para poder asegurarnos que no existan ni excesos de demanda ni excesos de oferta? ¿Qué debería pasar con la oferta entonces? Bueno, las empresas deberían de producir más. Es correcto, muy bien, Abel. Y producir más implica moverme hacia la derecha de este plano que nosotros tenemos acá, vía ingreso. Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que las firmas deberían de ofrecer más, mayor cantidad de bienes para poder restablecer el equilibrio en dicho mercado. ¿Sí? Este nuevo punto es consistente con una oferta agregada igual a la demanda agregada, considerando una relación lineal, pues ya tendríamos nuestra IS, la cual pues describe una pendiente negativa. Exactamente. Muy bien, a ver. ¿Sí? La documentación es la correcta. Pues una caída en la tasa de interés estimula la inversión. De hecho, me pareció excelente la forma en cómo lo explicó Abel, diciendo, bueno, digamos que ahora el crédito bancario al sector privado es mucho más accesible. Muchos proyectos de inversión se van a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, eso implica mayor demanda de inversión. Como hay mayor demanda de inversión, lo pueden ver de esta manera también más intuitiva. Si hay más inversión, ¿qué pasaría con el PIB de Guatemala? Si hay más inversión, pues el PIB va a aumentar. Me muevo hacia la derecha. Una forma más sencilla de ver. ¿Sí? Al punto que vamos, jóvenes, es que la relación entre tasa de interés e ingreso en el sector real de nuestra economía es inversa, ¿no? Porque esa relación inversa nos asegura una oferta agregada igual a la demanda agregada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, Abel, excelente respuesta. Pero fíjense que este enunciado, esta expresión que tenemos acá nos da mucho más información y nos indica de qué depende la inclinación de la pendiente de nuestra curva IS. Y depende de dos indicadores. Uno depende de la sensibilidad de la inversión agregada ante cambios en la tasa de interés. Entonces revisemos este indicador. I barra. I barra, de acuerdo a lo que definimos el día martes, es el cambio en la inversión total derivado de un cambio en la tasa de interés. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, se los indiqué el día martes, es una semielasticidad. ¿Por qué? Porque el denominador está medido en términos porcentuales. Este es un porcentaje, ¿verdad? Es una tasa de interés. Mientras que el numerador, que es el cambio en la inversión, está medido en unidades monetarias. ¿Sí? Recuerden que esto dijimos que es mayor a cero, pero lo que tenemos en el numerador son unidades monetarias. Entonces les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasaría en un escenario de mayor sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés sobre la pendiente de nuestra proyección IS? ¿Sí? Entonces, candidatos a responder esta pregunta. Si no, después dejo abierto el micrófono. Vamos a ver. Ana Zeto, Daniel Samuel o bien Daniel López. No sé quién de los tres me quiere ayudar a responder. ¿Qué es lo que pensarían ustedes
de cómo estaría cambiando nuestra pendiente IS cuando los agentes son más sensibles a variaciones en los tipos de intereses. Quien desee, pues puede levantar su mano virtual de los que mencioné para poder responder. Si no, pues dejamos abierto el micrófono para quien desee hacerlo. Le decía a los muchachos de primera hora que esa es una especie de microevaluación, en verdad. Podríamos hacer evaluaciones orales, le decía a los muchachos que le agregamos más adrenalina a la clase, ¿verdad? No sé si son amantes o no de la adrenalina, pero genera adrenalina. La tensión en el ambiente se puede sentir, ¿verdad? ¿Sí? Y eso pues era mucho más fabuloso en la presencialidad. Ahí no había otra, ¿verdad? ¿Sí? Pero podemos simularlo en la virtualidad. Ana levantó la mano, excelente Ana. Entonces fíjese que la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Imagínense agentes que son más sensibles a los tipos de interés. Le voy a dar dos ejemplos para el contexto un poco de la respuesta que usted nos va a dar, ¿verdad? ¿Sí? Imagínese un I/0 y un I/1. En este escenario base, I barra toma el valor de 10 unidades monetarias. Recuerden que esto, por ser una semielasticidad, el numerador está medido en niveles, ¿verdad? En unidades monetarias. Y el escenario alterno es donde cae la tasa de interés, aumenta la inversión, pero aumenta en 20 unidades monetarias. Entonces la pregunta, se lo vuelvo a repetir concretamente, Ana, es, ¿considera que los agentes son más sensibles, presentan una mayor sensibilidad a cambios en la tasa de interés? ¿Sí? Entonces la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿en cuál de los dos escenarios que tengo acá es consistente con una mayor sensibilidad de los agentes a cambios en la tasa? Y segundo, una vez identificado eso, ¿qué efecto tendría sobre la pendiente de nuestra nueva IS? Adelante, Ana. Yo creería que los agentes son más sensibles en la I1, I/1. Es correcto. Es Ajá. correcto, Ana. Muy bien. Entonces, como que al ser los agentes más sensibles en ese sentido, entonces yo creo, no estoy segura, que la curva pues estaría como, o sea, la curva y esa estaría más inclinada. No sé si inclinada. A ver, usted me indica, Porque ¿eso sería más inclinado? Ahorita vamos a, si quiere, a la parte del por qué. Esto sería más inclinado y esto sería más plano. Entonces, nuevamente le replanteo la pregunta. ¿Sería más plano o más inclinado entonces? Esto es más inclinado y esto es más plano. sí más inclinado. ¿Por qué? Porque como, digamos que al ser más sensibles los agentes, entonces como que si digamos que hay una caída en la tasa de interés, o sea, como que, y si son más sensibles, digamos como que esperan una mayor retribución, pienso yo, no sé. O sea, sí, o sea, como que piensan que a largo plazo van a tener como que una mayor, sí, retribución de su inversión, digamos. Pienso, pero no estoy segura. Sí, no, no hay ningún problema, Ana. De hecho, me parece bien que se esté explayando un poquito más porque eso me permite preguntarle un poquito más a modo de escudriñar, ¿verdad? No creo que lo esté haciendo por otra razón. Usted dice que obtendría mayor retribución, ¿verdad? Comprende ese punto, ¿verdad? Si quiere ampliar en eso, está bien. Ahora, considerando que va a haber una mayor retribución, recuerden que estamos en el contexto de qué estaría pasando con la oferta agregada en el nuevo equilibrio, ¿verdad? Entonces le pregunto, en ese escenario donde hay mayor sensibilidad, que usted correctamente me indicó que es este escenario alterno 1, va a haber mayor retribución. Le pregunto, ¿qué pasaría con la oferta agregada en el nuevo equilibrio considerando que hay mayor retribución por parte de los inversionistas, dado que reaccionan de forma más sensible o de forma más radical a cambios en la tasa? ¿Qué pasaría con la producción de equilibrio? Sería más alta que la que ya, ¿Sería más? más alta, o sea, aumentaría. De hecho, me parece una respuesta correcta. Ahora replanteemos nuevamente la inclinación que usted me está indicando en función a la respuesta que me acaba de dar. Dice que prácticamente ya tiene la respuesta, Ana. O sea, digamos, la argumentación me parece excelente.
Entonces revisémoslo en el plano para confirmar lo que usted inicialmente me está indicando de la inclinación de nuestra IS, de la pendiente IS, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el contexto es, cae la tasa de interés. Entonces cae la tasa de interés y ya Abel nos indicó, pues los proyectos de inversión ahora se van a llevar a cabo. Pero tengo dos escenarios. Uno donde los proyectos de inversión aumentan en 10 unidades monetarias y otro donde aumentan en 20. Como estamos considerando el caso de una mayor reacción, si quieren, cuando digo sensibilidad de reacción de los agentes, ¿verdad? ¿Sí? Una mayor sensibilidad, pues estamos en este escenario y barra sub 1 que correctamente Ana nos lo señaló. ¿Sí? Entonces cae la tasa de interés, aumenta la inversión, pero sabemos que ahora aumenta más. ¿Sí? Comprende el punto de que los inversionistas ahora van a obtener mayores rendimientos, y eso entendemos como retribución, ¿sí? Entonces, como va a haber mayor cantidad de rendimientos, ¿qué pasaría con el producto de equilibrio? ¿Qué pasaría con la producción, con el PIB de Guatemala en un escenario donde más inversionistas se animan a ejecutar esos proyectos de inversión debido a que son más reactivos, digámoslo así, a este cambio en la tasa? Pues Ana nos indicó correctamente que lo que esperamos es que el producto aumente mucho más. Entonces, siguiendo esa línea de argumentación, pues lo que yo espero es que ahora el producto aumente un poquito más. ¿Sí? Bueno, entonces, dados dos puntos y asumiendo una relación lineal, ¿qué pasaría, Ana, entonces con la nueva IS? ¿Sería más plana o más inclinada? O si quiere le cambio la pregunta, ¿verdad? ¿Recambiaría su respuesta inicial de que una mayor sensibilidad implica una mayor inclinación de la IS? Sí, sería más plana, no Más inclinada. plana, ¿verdad? Sí, exactamente, esa es la idea, pero excelente, Ana, muy buena respuesta, ¿sí? Entonces, lo podríamos ver, jóvenes, muy sencillo en términos matemáticos, ¿verdad? Sí, si esto va siendo mayor, como usted en el denominador, esto pues va a ser menor en valor absoluto, mucho, estoy haciendo abstracción de signos, ¿sí? Pero me interesa que más allá de la mate, tratemos de encontrar una explicación económica a lo que efectivamente estamos estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a tener una IS como la que tendríamos ahora reflejada en azul, IS', ¿sí? Pues en este escenario tendríamos una I barra sub 1 igual a 20, mientras que en esto que tenemos en rojo sería un I barra sub 0 igual a 10 unidades monetarias, ¿sí? Entonces lo que estamos señalando, jóvenes, es que la forma en cómo reaccionan los inversionistas ante variaciones en la tasa de interés afecta la pendiente de nuestra proyección IS. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros estamos señalando. A mayor sensibilidad, vamos a tener una pendiente menor en términos absolutos o bien más plana, si quieren verlo así. ¿Sí? Menor en términos absolutos, claramente. ¿Verdad? En términos absolutos. ¿Jóvenes dudas hasta acá? Sí, adelante, Erika. Gracias, buenas noches. Fíjese que en Macro 2 nos habían enseñado que cuando hay ajustes en R o en el ingreso, que son variables endógenas, son movimientos a lo largo de la curva, no desplazamientos. En este caso, este es un desplazamiento, ¿verdad? No es un Bueno, de movimiento hecho, en la no es. misma curva IS. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, fíjense que no estamos analizando desplazamientos porque únicamente estamos analizando la misma IS, pero en términos de distintas parametrizaciones. Esa es una muy buena observación. Fíjense que hay cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. No sé si lo vieron, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí estamos viendo cambios en la demanda agregada. De hecho, no hay ningún desplazamiento, aunque gráficamente, pero es que me parece una pregunta relevante, Erika, aunque gráficamente uno pueda suponer desplazamientos. Aquí no tenemos desplazamientos, aquí lo que estamos analizando es una única IS bajo distintas parametrizaciones. Exactamente. Como lo vamos a ver el día de hoy a lo largo de la clase, pues vamos a ver que variables distintas a la tasa de interés, el ingreso, como puede ser un tipo de cambio real más depreciado, pues claramente, dada una IS, pues va a generar un desplazamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero aquí lo que estamos haciendo es analizar la misma IS en distintas parametrizaciones. O sea, es una única IS, ¿sí?
Está bien, gracias. Sí, es buena pregunta. Aquí no tengo dos IS, aquí tengo una IS con distintos parámetros para Ibarra. Exactamente. ¿Queda claro? O sea, aquí no, si quieren verlo así, aquí tengo una única IS que ante cambios en la tasa de interés hace que aumente el ingreso y en consecuencia sería cambios en la cantidad demandada, no cambios en la demanda. ¿Sí? Exacto. Entonces, jóvenes, analicemos el caso del multiplicador. ¿Sí? Nuevamente, tenemos, bueno, no lo voy a hacer en otro plano, lo vamos a hacer acá. Imaginémonos dos escenarios de multiplicadores, ¿verdad? Digamos un caso, fíjense que es la misma y ese. ¿Sí? Entonces tenemos un caso 0 que va a ser 2 y tenemos un caso 1 que es 5. Entonces, nuevamente, ¿quién me ayuda a argumentar cómo, digamos, un escenario de mayor multiplicador puede incidir sobre la pendiente de la IS? Vamos a ver. Candidatos: Ana Gabriela, vamos a ver, Astrid López, o bien, vamos a ver alguien más, comentes. Axel Santiago. No sé quién de los tres desea responder, si lo desea hacer. Si no, pues dejamos abierto después el espacio. Ana Gabriela Gómez, adelante. Buenas noches, Rick. ¿Qué tal? Yo considero que más sensible sería caso 1. Creo que van por la misma línea de la inversión barra 1. Ajá, y trátanos de contar una historia. Efectivamente va en la misma dirección, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos que multiplicadores más altos son consistentes con, bueno, le hago la pregunta, ¿cómo sería ahí la respuesta, verdad? Si tengo multiplicadores más grandes, ¿qué esperaría entonces con la pendiente? Que sea más plana, de que mi ingreso aumente más. Exactamente, muy bien. Y trátenos de contar una historia entonces, ¿verdad? ¿Cómo un multiplicador mayor es consistente con un nivel de producto más alto? O sea, la respuesta es correcta. Todo lo que me indicó es correcto. ¿Qué estaría detrás de eso? ¿Cuál sería la intuición que usted tiene detrás de multiplicadores más altos, consistentes con pendientes de la IS más planas o bien menores, más bajos? Si cada aumenta, entonces el ingreso va a ir aumentando. Si tengo una K de 5, lo multiplico y digamos que el ingreso son 10, entonces lo multiplico por 5 por 10, serían 50, y si voy aumentando el ingreso, pues también va a ir aumentando. Perdón, si aumento la K, también va a ir aumentando el ingreso. Ana, una pregunta más. Me parece excelente la respuesta. ¿Por qué un multiplicador más alto implica un ingreso más alto? ¿Qué está detrás de eso? Esa es una buena pregunta. Sí, mire, ya no me pregunte más, porque esa no es la pregunta inicial, ¿verdad? Sí. Yo tengo esa mala costumbre, Ana, de andar preguntando, preguntando y preguntando, ¿verdad? Entonces, mire, no me pregunte más. Eso parece otra pregunta, ¿verdad? Podría ser una respuesta a esa pregunta. Sí, digamos que es correcto, Ana, digamos, solo para poder, digamos, escudriñar qué está detrás de, lo mismo que le decía Ana, ¿verdad? Detrás de su argumento, ¿verdad? Como pienso, digamos, ¿por qué un multiplicador? Lo que está detrás del multiplicador es que por cada unidad monetaria que aumenta algún componente exógeno de la demanda agregada, puede ser gasto de gobierno, si quiere verlo así. El producto de equilibrio va a aumentar en 5 unidades monetarias, porque las métricas son unidades monetarias, pero ¿por qué si un componente autónomo de la demanda aumenta en una unidad monetaria, yo espero que el producto de equilibrio aumente mucho más? Puede decir, puede argumentar en función a lo que usted cree, si usted lo desea, si no podemos pasar a alguien más, no te da pena. ¿Qué cree usted que estaría detrás? No lo sé, Lick. No está bien, oye, no hay ningún problema. Vamos a ver a alguien más. Carlos Ajanel, Andrés Quiñones, o bien Jacqueline Gabriela. ¿Alguno de los tres que me puede argumentar
¿por qué un multiplicador más alto tiene que estar asociado a un nivel de producto de equilibrio también más alto? Lick, no sé si estoy bien, pero yo Claro, recuerdo adelante. que usted había dicho que cuando aumenta el multiplicador no solo es en el gasto del gobierno, sino que es en más economías, también es en las firmas. Por ejemplo, recuerdo que te había dado un ejemplo de zapatos, algo, no estoy segura. Sí, Entonces, adelante. se maneja el área de la industria del calzado, entonces, digamos, incide en la industria del calzado y también incide en otras industrias. Esto es como un círculo, lo que yo recuerdo. Es por eso que siempre hay más aumento. Sí, exactamente, ya que digamos que ahí está un poco asociado también a la propensión marginal a consumir, ¿verdad? Principalmente en bienes nacionales, que nosotros hicimos la distinción, ¿sí? Entonces, digamos que hay un efecto de difusión que va más allá del epicentro del shock inicial de ya sea gasto de gobierno o bien consumo autónomo, cualquier componente autónomo de la demanda agregada que se vaya a modificar, ¿verdad? Cualquier shock que se genere. El epicentro va a estar en un sector. Yo el ejemplo que les di fue de calzado, ¿verdad? Pero al momento que se generan las distribuciones o las redistribuciones del ingreso a través de la remuneración de los factores, pues nuevamente ellos generan demanda que va a estar por afuera del epicentro del mercado inicial, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es el que genera un efecto multiplicador, porque ¿qué es lo que pasa, jóvenes, si la propensión marginal a consumir fuese cero? En una economía cerrada, ¿qué valor tendría ese multiplicador? O sea, el gobierno ejecuta el gasto, que se construye una nueva escuela, construye una nueva carretera, paga a los factores de la producción. Y obviamente lo que esté gastando va a ser lo que se va a transferir a los factores de la producción. ¿Están de acuerdo? Es decir, si el gobierno gasta 1.000 millones, pues va a trasladar hacia los factores de la producción 1.000 millones. Es decir, se va a ir en salarios, se va a ir en renta de la tierra, en tasa de interés y en capacidad empresarial, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense que eso ya no se vuelve a consumir. O sea, que la propensión marginal a consumir es cero. ¿Cuánto creen ustedes que sería el efecto multiplicador entonces? ¿Será que habría efecto multiplicador? Juan. En este caso, el efecto multiplicador sería proporcional a la inversión dada, o sea, 1:1, Es ya correcto, que la es proporción correcto. marginal a consumir, yo no la voy a multiplicar por 0. Es correcto. Muy bien, Juan. Si la propensión marginal a consumir es cero, es decir, si una vez el gobierno remunera a los factores de la producción, pero estos no deciden expandir ese efecto de gasto hacia otros sectores, como lo indica Jacqueline, pues claramente no va a haber efecto multiplicador. Lo que indicó Juan, por cada unidad monetaria que va a gastar el gobierno, pues el producto va a aumentar en una unidad monetaria. O sea, tiene sentido. Porque cuando yo mido el PIB por el lado de la remuneración a los factores, porque también se puede medir el PIB por esa vía, pues va a aumentar en la misma proporción que esté ejecutando el gasto. Muy bien, Juan, efectivamente. Entonces, el efecto multiplicador depende de la propensión marginal a consumir. Para el caso de una economía abierta, propensión marginal a consumir bienes nacionales, que está contenido en qué indicador, muchachos. ¿Cuál es? En el PIB. B menos para nosotros, Fernanda, ¿qué más le tendríamos que ajustar a B, que sería la propensión marginal a consumir? M. Exactamente, la parte que nosotros estamos importando. Que eso lo que va a hacer es que va a diluir el efecto multiplicador. Fernanda, aprovechando, quiero, digamos, escudriñar un poquito, digamos, lo que usted me podría responder. Usted me señaló M. ¿Qué es lo que pasa si esa propensión marginal a importar, que es M, va siendo cada vez mayor? ¿Qué esperaría usted de ese efecto multiplicador? Es decir, una parte la va a consumir localmente, pero ahora lo que está consumiendo afuera, que es lo que está contenido en M, está siendo cada vez más grande. ¿Qué esperaría del efecto multiplicador sobre el producto en la economía nacional? Pensaría que es menor porque están trayendo más bienes del extranjero. Exactamente. Entonces la demanda se va a estimular ¿en qué sector? En el sector externo, dejando que el producto de equilibrio local pues sea menor. Exactamente, muchachos, ¿sí? Entonces, volviendo nuevamente al punto, ¿sí? Me parece excelente la respuesta que todos ustedes dieron. En términos sencillos, jóvenes, ¿sí? Cuando hay un efecto multiplicador más grande, que sería esto que estamos viendo acá, un caso 1, lo que nosotros esperamos es una IS como la que nosotros tenemos en azul. ¿Sí? O sea, es el mismo rol
que está jugando la sensibilidad de la inversión. Esto es consistente con un K sub 1 igual a 5. ¿Por qué? ¿Sí? Cae la tasa de inversión, cae la tasa de interés. ¿Sí? Nosotros sabemos que eso aumenta la inversión. El gobierno, de forma exógena, decide acompañar ese proceso de inversión, ejecutando mayor gasto. ¿Sí? Antes, como hay mayor gasto, eso genera un efecto multiplicador que depende, ya sabemos, de B, y como con Fernanda, también depende de N. ¿Sí? El punto es que si nos encontramos en un escenario de multiplicador keynesiano como el que tenemos acá, en caso 1 igual a 5, el efecto sobre el producto va a ser mayor que un escenario en el cual el efecto multiplicador es mucho más limitado. ¿Sí? Como el que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? O sea, esto de acá sería consistente con un K sub 0 igual a 2. Jóvenes, les hago esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos niveles de multiplicador es más consistente con el multiplicador de una economía cerrada? ¿Sí? Jóvenes, ¿puede indicar quiénes tienen la posibilidad de responder esta pregunta? Vamos a ver, Osvaldo. Bueno, Osvaldo no lo veo por acá, no sé si está. Sandra Regina, bien está. Osvaldo, Sandra Regina, o bien Andrea María. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen estos dos valores parametrizados de multiplicador. ¿Cuál de los dos se les hace mucho más consistente con el multiplicador de una economía cerrada? ¿Y por qué? Obviamente, ¿verdad? A ustedes les dan estos dos datos y tienen que decir, bueno, este es más probable que sea el multiplicador de una economía cerrada. ¿Qué me podría indicar de los candidatos que señalen? Si no, pues dejo abierto después la pregunta a todos, ¿verdad? Quienes deseen responder. Fíjense que esta es como una especie como de evaluación oral, ¿verdad? Estoy haciendo el símil de una evaluación oral. Podríamos hacer así los parciales muchas veces. Antes decían así. No sé si a ustedes les pasaba eso, ¿verdad? Pero en el colegio, bueno. Clave número 1. ¿Quién es clave número 1? Tal y tal. Bueno, póngase de pie. Eso aplicaba para todo. Mate, hasta música, jóvenes, ¿sí? Lick, Quienes podemos tenían dividir el segundo parcial así. 15 oral y pues a mí 15 está bien. práctica. Quien se anime, sí, 25 puntos ahí directamente me parece excelente. Solo que yo pregunto como le preguntaron. Y no se vale decir, mire, ya no me siga preguntando más, ¿verdad? Son bromas, son bromas. Vamos a ver, Jacqueline. Jacqueline, usted levantó la mano. Vamos a ver. Entonces, a usted le presenta un informe con estos dos multiplicadores que iniciamos, ¿verdad? Y tiene que colocar su guess y decir, bueno, probablemente este sea el de una economía cerrada. Entonces, ¿cuál de los dos podría asemejarse más al multiplicador de una economía cerrada y por qué? K1. ¿Por qué? Porque la inversión que hace el gobierno no se diluye en las importaciones que se hacen. Entonces, yo diría que el efecto, y aparte, en las clases de macroeconomía 2 veíamos el resultado en general o algo así que por defecto no recuerdo muy bien, usualmente el multiplicador era 5. Me imagino que es por esto mismo, es un multiplicador más alto. Sí, de hecho la respuesta es correcta. Ahora solo quiero hacer una pequeña observación. No necesariamente tiene que ser una especificación en particular, ¿verdad? Digamos, estos datos son hipotéticos, pero efectivamente, ¿sí? El multiplicador más consistente con el de una economía cerrada es este caso 1. Y ya que le envió la justificación correcta, es el hecho de que en este caso el gasto de gobierno se queda totalmente en la economía cerrada. En este caso, en una economía abierta, recordemos que al momento de que aumenta el consumo, vía propensión marginal a consumir, una parte se destina a importaciones. Y eso genera dinamismo en el sector externo, que no está contabilizado en este efecto multiplicador que corresponde al de la economía doméstica, ¿sí? Entonces, efectivamente, el multiplicador consistente con
con el de una economía cerrada, pues sería este. Un multiplicador más alto. Economía cerrada. Entonces, jóvenes, teóricamente, ¿cuál de estas dos IS que tengo acá sería el de la economía cerrada? Ya que bien aprovechando. Digamos, ya me dio la respuesta correcta, pero solo para complementar entonces. ¿Cuál de estas dos IS sería entonces el de la economía cerrada? ¿El que tengo en rojo o el que tengo en azul? Yo diría que el que está en rojo porque la línea está más inclinada, lo que quiere decir que hay más producción. Ajá. Bueno, de hecho, solo voy a hacer una pequeña corrección y, bueno, la que está en rojo es mucho más plana, ¿verdad? No es sí. más inclinada. Pero es correcto lo que usted me está indicando porque el efecto sobre el producto es mayor. O sea que esta sería la IS, teóricamente, ¿sí? Teóricamente esto correspondería a la IS de una economía cerrada. ¿Por qué? Porque en ella el efecto multiplicador es más alto, generando una pendiente mucho más plana. Y esto obviamente sería de una economía abierta, ¿verdad? Muy bien, muchachos, ¿sí? Entonces, fíjense que analizamos la naturaleza de la pendiente negativa intuitivamente, ¿verdad? Como digo, matemáticamente es más que obvio, es menor a cero. Y también analizamos la magnitud de la pendiente también intuitivamente a través de sus dos determinantes, la sensibilidad de la inversión y el efecto multiplicador. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora caractericemos todo el plano. ¿Sí? Aquí tengo tasa de interés y aquí tengo ingreso. Esta IS no me gusta. Vamos a hacer más bonito. IS. ¿Sí? Pues jóvenes, todos los puntos que están sobre la IS, en la IS son puntos de equilibrio. En todos esos puntos, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Todos los puntos que están por arriba o que están por debajo, obviamente son de desequilibrio. Caractericemos esos desequilibrios. ¿Sí? Veámoslo acá. Este punto que está acá, arriba, es consistente con una tasa de interés más alta. Si lo veo por el lado del ingreso, pues el ingreso es más alto al que es consistente con una oferta agregada igual a la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de desequilibrio tenemos acá? Si la tasa de interés es más alta, significa que hay una deficiencia en la demanda agregada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tasa de interés más alta desincentiva la inversión. O bien, si lo veo del lado de la oferta, pues tengo más oferta que la demanda. ¿Sí? Entonces, el desequilibrio es que la oferta agregada es mayor a la demanda agregada. Y pues obviamente complementario, de manera complementaria, lo que tenemos acá abajo es una tasa de interés más baja que estimula la inversión, como lo indicó Abel. Entonces voy a tener un exceso de demanda o bien una deficiencia en la oferta. Entonces voy a tener una demanda agregada mayor a la oferta agregada. Sí. Y ese joven se puede desplazar. Y ahora sí vamos al punto de Erika. ¿Alguien va a consultar algo, jóvenes? ¿No? La IS se puede desplazar y precisamente por variables, como lo señalaba Erika, por variables distintas a la tasa de interés y el ingreso que afectan el sector real. Entonces, ahora sí, vamos a ver desplazamientos. Partiendo de una IS que ya existe, un shock genera un desplazamiento. Entonces, en este caso no. En este caso tengo una IS con distintas parametrizaciones, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay una parametrización de la IS, que tengo la misma IS con otra parametrización, pero no hay desplazamientos, ¿no? Pues ahora sí, desplazamientos.
Tasa de interés e ingreso. Entonces, ahora sí, partimos de una IS. Esta IS está fija. ¿Sí? Y la economía enfrenta shocks, ¿verdad? Que afectan a nuestro sector real. Vamos a ver dos ejemplos. Uno, una depreciación real. Y dos, una caída en el ingreso económico externo. O sea, el efecto riqueza del sector externo cae. Económico, es económico externo. Como son variables distintas a tasa de interés de ingreso, eso tiene que desplazar. ¿No? ¿En qué sentido? De lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Entonces, nuevamente voy a requerir candidatos, ¿verdad? Sí. Que voy a señalar primero. Trato de diversificar, muchachos. ¿Sí? No siempre, a veces puedo, pero Mario Rosa, Marlene Ramírez o Mirna Canel. Primero candidatos y después les indico, primero el que desea responder y después les indico qué va a responder. Más tensión. No hay candidatos. Entonces vamos con otros tres y si no dejo abierto ¿cómo se llama? El micrófono para todos. Mario Humberto Velázquez. Osvaldo ya lo había señalado, ¿verdad? Entonces Mario Humberto, Rubén o Sandra Regina. No, no hay. Entonces, bueno, algún candidato en general. Como les indicaba, muchachos, más que la respuesta correcta o incorrecta, yo quiero ver cómo ustedes argumentan, ¿verdad? Como les indiqué desde el primer día, ¿verdad, muchachos? Si ustedes pueden argumentar bien independientemente de la respuesta, es un indicador que pueden analizar. Y eso para mí puede valer N cantidad de puntos, como se los indiqué desde el primer día, ¿verdad? Eso creo que no es secreto, se los indiqué desde el primer día. Es como si fuese un examen oral, de hecho. Entonces, mi consejo es no desaprovechen esas oportunidades, ¿verdad? Porque yo no busco la respuesta correcta. Si la tienen, mucho que mejor, pero valoro mucho más la argumentación, ¿sí? Entonces, jóvenes, no sé si hay algún candidato en general. Oscar, adelante, gracias, Oscar. Si quiere analizamos el número uno. Imaginémonos una depreciación real, es decir, vamos a ver, una mejora en los precios relativos de los bienes nacionales respecto de los del extranjero. Entonces la pregunta que le hago es, dado que es una variable distinta a tasa de interés e ingreso, ¿hacia dónde cree que se desplaza nuestra nueva proyección IES? ¿Y cuál sería la justificación de ese movimiento? Ok, solo una pregunta. Dijo, ¿cuál era mayor? ¿Precio nacional o precio extranjero? Como es una depreciación real, Oscar, ¿qué implicaría eso en términos de los bienes nacionales? Ok, como se deprecia, lo que tenemos es que los bienes nacionales son más accesibles ¿cómo se llama? Para el extranjero. Es correcto. Entonces ahí, digamos, respondiendo a su pregunta, es un abaratamiento de los bienes nacionales, ¿verdad? Una depreciación real es un abaratamiento. Entonces, Ok, continuamos. en ese caso, entonces, como se favorecen las exportaciones, se va a incrementar la demanda. ¿Es correcto? Entonces, al incrementarse la demanda, tiene que hacer un desplazamiento hacia el origen. ¿Hacia el origen? ¿Por qué? Vamos a ver. Digamos, ¿por qué se desplazaría hacia el origen?
Oscar, ¿cuál sería su lógica ahí? Pero bueno, veamos que como está, lo que está haciendo es que está creciendo el PIB por la mayor demanda de nuestros bienes. ¿Es Entonces, correcto? corrigiendo ahí tendría que ir hacia fuera del origen porque se está incrementando la demanda. O sea, hay más demanda de nuestros productos y obviamente el PIB va a crecer, ¿verdad? Exactamente, ahí estamos, perfecto. ¿Vieron? O sea, a través de la argumentación, jóvenes, ahí podemos ver, podemos diagnosticar. Exactamente, o sea, ya Oscar indicó la respuesta. ¿Sí? Fíjense que el clásico que ustedes ven es la expansión de gasto de gobierno. Eso es un clásico, ¿verdad? Pero lo estamos viendo en el contexto del sector real. Entonces, resumiendo lo que Oscar contestó correctamente. ¿Sí? Una depreciación real, o sea, un incremento en el tipo de cambio real, implica un abaratamiento de los bienes nacionales. ¿Sí? Entonces la pregunta, ¿ese abaratamiento de bienes nacionales afecta al sector real? La respuesta es sí, ¿verdad, muchachos? Afecta al sector real, en consecuencia afecta a nuestra IS. ¿Cómo la afecta? También Oscar lo señaló correctamente, las exportaciones netas van a aumentar. ¿Sí? Pues como las exportaciones netas aumentan, voy a tener un desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio que voy a tener? Como estoy abaratando los bienes nacionales y se está aumentando las exportaciones netas, pues la demanda agregada ahora va a tener un impulso. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces la demanda agregada va a aumentar respecto de la oferta. Voy a distanciarme un poquito de cómo lo explicó Oscar, que es más intuitivo, y lo voy a explicar de otra manera, que es equivalente. ¿Sí? Como tengo un exceso de demanda, tengo dos alternativas de ajuste. Una, vía la demanda, y otra, vía la oferta. Si tengo un exceso de demanda, ¿qué debería pasar con la tasa de interés para poder reajustar la posición de oferta y demanda? Aumentar. Pues lo que debería hacer es aumentar la tasa de interés. Sería el equivalente a percibir presiones inflacionarias de demanda, pues aplico una política monetaria contractiva, subo la tasa de interés. Esto visto desde el lado de la demanda. Como tengo una demanda mayor a la oferta, subiendo la tasa de interés, ¿qué pasa con la demanda ahora? Cae, de modo que restablece las posiciones. ¿Ven? Demanda agregada igual a oferta agregada. Sería una alternativa. La otra es la que Oscar nos está señalando. Si hay mayor demanda, ¿qué van a hacer las firmas para poder suplir esa demanda? Mayor producción. Exactamente. Pues voy a subir la oferta. Mayor producción. Y mayor producción es equivalente a mover más el derecha. Cualquiera de las dos direcciones implica un desplazamiento de la IS hacia arriba. Exactamente. Entonces lo podemos analizar a través de esas dos fuentes. Una, castigar la demanda, o en otra, estimular la oferta. En ambos casos, el desplazamiento es hacia la derecha, o hacia arriba, si quieren verlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro es una caída en el ingreso económico externo. Eso está un poco más sencillo, entonces nuevamente dejaría el espacio. La realidad es que a cualquiera que desee responder. Idealmente si es alguien que no ha respondido. Eso me ayudaría más. Que analicen este shock de ingreso económico externo. Si no lo hago yo, me llevo mis puntos. Vamos a ver, Magda. Sí. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Magda? Imagínense que cae el ingreso económico externo. Entonces, cuéntenos un poquito la historia de cómo estaría afectando a nuestro sector real y, pues, cómo se reflejaría en la IES, en la nueva IES. Pues, como él me tiene que caer, la curva sería, la línea, perdón, sería a la izquierda, como está disminuyendo. Sería a la izquierda, sería hacia acá, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuál sería la explicación de eso, Magda? Porque las importaciones son las que van a aumentar. Nuevamente. Las importaciones tienden
tienden a aumentar. ¿Exportaciones o importaciones? ¿Exportaciones? De hecho, no me puedo escuchar, no sé si alguien más que pueda indicar nuevamente. X o M, si quiere verlo así. X. Exacto, digamos, X aumenta porque ahora, bueno, mejor dicho, perdón, estamos analizando una caída en el ingreso económico externo, o sea, digamos que es un shock negativo del sector externo. Entonces, imagínense que el PIB de Estados Unidos está cayendo. ¿Qué pasaría con nuestras exportaciones, Magda? Perdón, no le escuché. Digamos que, ¿qué pasaría con nuestras exportaciones cuando el PIB de Estados Unidos está cayendo? Tienden a bajar. Tienden a bajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría con la demanda agregada, sabiendo que las exportaciones son un componente de la demanda agregada? ¿Qué pasaría con la demanda agregada entonces en Guatemala? Las importaciones son las que van a aumentar. ¿Y qué pasaría con la demanda agregada? ¿Va a crecer? Si quieren, lo revisamos a cada detalle. Fíjense que, digamos, el hecho del desplazamiento hacia la izquierda es correcto, ¿verdad? Digamos, tratando de construir una historia. Esta es la variable que está cayendo, ¿verdad? Cae el ingreso económico externo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las exportaciones netas son función del ingreso interno, ingreso externo y tipo de cambio real, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hicimos fue analizarlo vía tipo de cambio real, que fue lo que hizo Oscar, ¿verdad? Ahora lo que hice fue mover esto. ¿Sí? Digamos que aquí el signo es positivo y aquí el signo es positivo. Entonces, como está cayendo el ingreso económico externo, caen las exportaciones netas, ¿verdad? Caen las exportaciones netas. Pero la demanda agregada, nosotros sabemos que es suma de todo eso, ¿verdad? De la absorción más las exportaciones netas, que se salen en balanza comercial. Entonces, como esto cae, cae toda la demanda agregada. Entonces, como cae toda la demanda agregada, tengo un par de alternativas, ¿verdad? Una es verlo desde el punto de vista de la política monetaria, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer con la tasa de interés para poder reactivar nuevamente la economía, dado que tengo una deficiencia de demanda? ¿Qué harían ustedes como policy makers con la tasa de interés? Reducir la tasa de Reducirla. interés. Exacto. Una alternativa es reducir la tasa de interés, ¿sí? Y otra sería la respuesta endógena de la oferta. Si cae la demanda agregada, ¿qué pasaría entonces con la oferta para poder restablecer el equilibrio? Pues la oferta estaría cayendo, ¿verdad? Sí. En ambos casos, pues la nueva IS se desplaza hacia la izquierda. Muy bien, esa sería la explicación, ¿verdad, muchachos? Entonces, el clásico ejemplo es el de un shock de gasto de gobierno, y eso ustedes lo conocen de macro 2, ¿verdad? Pero aquí lo estamos viendo en el contexto de la economía del exterior, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, jóvenes, nosotros ya analizamos todo el mercado, todo el sector real de nuestra economía, digamos, para un país que esté expuesto al sector externo, ¿verdad? Ya vimos las diferencias, qué diferencias hay con una IS en una economía cerrada y pues obviamente las propiedades que tiene nuestra condición de equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Para el caso de la LM, que la voy a iniciar el día de hoy, pues fíjense que no vamos a entrar a detalle en ella. ¿Por qué? Porque es prácticamente la LM que ustedes vieron en Macroeconomía 2, ¿sí? En tal sentido, pues no voy a entrar con todo el detalle que hicimos para la IS, porque con la IS sí hay diferencias como ustedes pues ya se percataron, ¿verdad? Para la LM no. Entonces solo vamos a ver de forma muy somera, viendo las propiedades generales, y pues en sí nos vamos a trasladar a la nueva función que vamos a estudiar, que es la función balanza de pagos, que es la que nos permite incorporar el sector externo en el andamiaje ISLM que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Les voy a pasar a compartir mi pantalla, las diapositivas, para que veamos la LM, digamos, en términos muy generales, ¿verdad? Sí, compartir. Hacer esto un poco más pequeño. Sí, sí. Sector monetario, bien, ocultar. Sector
sector nominal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la condición de equilibrio, la oferta de saldos reales, bueno, no la condición de equilibrio, mejor dicho, la definición de la oferta de saldos reales, ¿verdad? Aquí tenemos money supply y tenemos como definición M sub 0, que sería la oferta de dinero, que es exógena, por eso tiene su índice 0, partido precios, ¿sí? Entonces aquí tenemos la oferta de saldos reales. Mientras que la demanda de dinero es una función por los motivos de demanda del ingreso y de la tasa de interés nominal. Fíjense, aquí tenemos la definición de tasa de interés nominal a través de la ecuación de Fisher, ¿verdad? Que nos indica que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real, R, más las expectativas de inflación. Un aspecto muy importante es que aquí la tasa de interés nominal y real en el contexto de los modelos keynesianos ortodoxos jóvenes, digamos, los tradicionales de la década de los 40, 50, es que los precios se mantienen fijos. Entonces, como los precios se mantienen fijos, las expectativas de inflación terminan siendo cero, porque si los precios no se mueven, pues yo espero que no haya ningún proceso inflacionario, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente los modelos neo-keynesianos moderan esto, como lo discutíamos a primera hora con los muchachos, ¿verdad? Pero al punto que voy es que aquí la tasa de interés real, R, coincide con la tasa de interés nominal, I. Por eso que ustedes van a encontrar aquí R e I de manera indistinta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora sí, la condición de equilibrio nos indica que la oferta de saldos reales coincide con la preferencia por liquidez, o también el espíritu de lo que vimos en overshooting. ¿Sí? La oferta de saldos reales, pues tal como la definimos, M sub 0 partido P, y pues la demanda depende de los motivos transacción y precautorio, que es lo que tenemos acá en función de Y, y el motivo especulativo, que depende de los tipos de interés. ¿Sí? Bueno, adoptamos una especificación lineal, ¿sí? De tal manera que este S que encontramos acá es un parámetro, que lo que define es la tasa de cambio, es una tasa de cambio que representa la sensibilidad, no en términos porcentuales, porque no es elasticidad, pero sí nos mide la tasa de cambio de la demanda de dinero en unidades monetarias derivado de un cambio en el ingreso, ¿verdad? Si eso está medido en unidades monetarias. Es este S que nosotros tenemos acá. Mientras que este H que tenemos acá también es el equivalente, solo que para el caso de la demanda especulativa de dinero, ¿sí? Este signo menos lo que hace es que describe la relación teórica entre tasa de interés y preferencia por liquidez. Ustedes saben que si aumenta la tasa de interés, la preferencia por tener saldos reales en los bolsillos es cada vez menor. Yo le decía a los muchachos, asuman que ustedes les pagan un 2% en sus cuentas de ahorro y que hay un shock que va del 2% al 30%, exagerando, un cambio radical. Ustedes saben que ese cambio implica que el costo de tener liquidez en los bolsillos es alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están perdiendo un rendimiento vía tasa de interés muy alto. Pasar del 2 al 30% implica una pérdida, un costo de oportunidad muy alto, ¿sí? De esa cuenta, este signo menos describe esa relación teórica, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, ya cambia I. I es igual a R, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, despejamos en términos de I para poder encontrar una relación entre I y Y encontramos esta expresión, donde la pendiente viene dado por este cociente de sensibilidades. ¿Sí? La sensibilidad de la demanda transaccional respecto de la demanda especulativa. ¿Sí? Y eso pues nos define esta pendiente positiva, que esa la vamos a analizar el día de mañana. ¿Sí? Entonces, para ir de forma paralela con lo que vimos con los muchachos de primera hora, pues nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana entonces vamos a nuevamente estudiar las propiedades que tiene la pendiente de la LM, la vamos a graficar y pues vamos a analizar el clásico desplazamiento de incremento en la oferta de dinero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, antes de que nos retiremos, quiero dar un par de noticias, de información, ¿sí? Dejar de compartir un momento. Bueno, entonces, como les comento, primero, pues mañana tenemos clase a partir de las 7. Vamos a ver la LM, prácticamente ya la tenemos, no vamos a entrar mucho a detalle. Y nos vamos a centrar en la función balanza de pagos. La función balanza de pagos, que es el famoso BP, que le adicionamos a ISLM para poder integrar el sector externo, ¿verdad? Y sobre ello analizar las políticas del modelo Munder y Fleming. Munder y Fleming no es nada más que un ISLM BP
que incluye supuestos respecto de los movimientos en los flujos de capital. Entonces, mañana espero que veamos eh, la balanza de pagos, la función balanza de pagos, la especificación, y vamos a hacer un análisis completo. Y el día martes estaría empezando a dar la introducción del modelo Mundell-Fleming, de tal manera, jóvenes, que, y ahí va mi segunda noticia, el día martes estarían empezando las exposiciones, ¿sí? Pero para que, digamos, ir en orden y para que también, digamos, no pedirles que ya planifiquen si van a pasar después en cuanto al orden de las políticas que vamos a estudiar, el día de hoy voy a indicar qué grupos van a pasar primero, ¿verdad? La realidad es que a primera hora dije que 3, muy probablemente solo vayan a pasar 2, ¿sí? Porque tengo que dar todavía la introducción del modelo Mundell y Fleming, entonces voy a indicar qué grupos tentativamente podrían pasar el día, mejor dicho, tienen que estar preparados el día martes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les voy a mostrar ahorita la pantalla donde están los grupos para indicarles qué grupos tienen que venir preparados. ¿Sí? Creo que había un error en el número de salón, ¿verdad? Creo que estaba colocando otros salones, ¿verdad? Pero el punto es que es el salón de segunda hora, que debería ser este, ¿verdad? Sí, creo que este es 200. Vamos a ver. 203 y que sí, puse 203. Yo creo que a primera hora creo que era el problema, ¿verdad? Si pues era 207 y yo había puesto 205. Bueno, bueno. Entonces sí, salón 203, que sería este grupo. Vamos a pasar en este orden, ¿sí? Entonces debería estar preparado el grupo de la política fiscal con tipo de cambio flexible y movilidad perfecta de capitales. Y el grupo de política fiscal con aquí cambiamos el sistema cambiario, ahora va a ser un tipo de cambio predeterminado y movilidad perfecta. Esos dos grupos, ¿sí? Con la exposición, ¿verdad? El trabajo en grupo lo van a entregar todos en una fecha que la vamos a definir en su momento, ¿verdad? Pero esos dos grupos deberían estar listos el día martes, ¿verdad? ¿Sí? Grupo número 1 y número 2, ¿verdad? Sí, pues, grupo 1 y grupo 2. Y la última noticia que les quiero dar antes de que... sí, adelante, Ana. Sí, solo quería solicitarle de que si podría desactivar el chat ahorita porque, digamos, yo soy del grupo 2 y no conozco a mis compañeros para que pueda colocar mi número ahí y me escriban. Sí, claro, claro, con gusto. Puede ser ahora. Puede ser en este momento. Sí, gracias. Entonces, sí. Y el tercer anuncio que les quiero dar, jóvenes, es que tal como le indiqué el día martes, ustedes tienen derecho a solicitar revisión de su examen, es decir, además de la resolución de la parte práctica del examen, y si es posible algunos ejercicios de la parte teórica que va a realizar Ana en una fecha que les va a indicar, ustedes tienen derecho a solicitar revisión. Entonces, por favor, para ir en orden, lo que les pediríamos, por favor, es que nada más escriban un correo dirigido a Ana, a mi auxiliar, para que, digamos, escribiendo que ustedes que requieren revisión del examen, pero para llevar el orden hasta el día jueves, muchachos. O sea, a partir de hoy hasta el día jueves, por favor, pueden escribir un pequeño correo, ¿sí? Solicitando la revisión y con mucho gusto se las vamos a dar. Eso sí, va a ser individual, de tal manera que necesitamos saber cuántos estudiantes vamos a tener en la revisión para poder organizarnos cómo lo vamos a hacer y en qué día se va a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Entonces sería la última información. Les recuerdo, muchachos, que es importante, yo valoro mucho la participación. Era lo que les he venido comentando, ¿verdad? O sea, un estudiante puede tener literalmente muy baja zona, pero sí yo sé que sabe argumentar y aquí hay muchos muchachos que así lo he visto, no quiero mencionar nombres porque tampoco quiero indicar que solo ellos, sino que hay varios estudiantes que yo sé que argumentan bien. ¿Sí? Entonces, para mí incluso un examen parcial puede pasar a segundo plano si yo veo suficiente evidencia de que pueden argumentar muy bien. Y así lo he hecho por años, muchachos. O sea, yo he aumentado, no saben qué cantidad de puntos a ciertos estudiantes que yo sé que saben. Entonces, para mí no hay ningún problema
dar X cantidad de puntos a un estudiante que lo requiera cuando sé que tengo evidencia que sabe. Así de sencillo, muchachos. Entonces, obviamente no significa que si no lo hagan les voy a bajar de ninguna manera, muchachos. Eso no es así. ¿Sí? Ustedes los puntos se los ganan así como lo están haciendo ahora, entregando laboratorios, su asistencia, ¿verdad? Pero son bonificaciones que les pueden ayudar, ¿verdad? Sí, yo comprendo que algunos, digamos, son un poco más tímidos y no se expresan. Eso también es válido, ¿verdad? Sí. Y eso no implica que haya reducción de su punteo de ninguna manera, ¿verdad? Pero si ustedes quieren tener alguna bonificación, sí, y digamos es válida, ¿verdad? Porque yo veo que ustedes, que veo que el estudiante participa y me da una secuencia lógica de argumentos. Entonces, digamos, el punto es aprovechen esa oportunidad si les es posible a ustedes para poder participar y mostrar lo que saben. Es una ventana, ¿verdad? No la desaprovechen, eso es lo único, ¿verdad? Eh, Nada más, muchachos. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7. Sí, tengan feliz noche. A ver, Lick, adelante. sí, una consultita. Claro. El shock que ingresa a la economía cuando es bono 14 y aguinaldo, ¿cómo es que se refleja? Es por ejemplo, ¿es algo cíclico? Sí, digamos, sí, efectivamente, la vida real es algo totalmente cíclico, ¿verdad? Y que obviamente tiene efectos en ese momento y efectos también rezagados, ¿verdad? Porque, digamos, uno ve cierta estacionalidad en los patrones de consumo, ¿verdad? Los consumos son más fuertes precisamente en los meses que usted señala, el bono 14 y obviamente a final de año, ¿verdad? En el último trimestre también se encuentra un impulso en el consumo, ¿verdad? Aquí el problema es que nosotros no lo podemos describir en su tal magnitud porque no tenemos efectos temporales. Si se da cuenta, él aquí no tenemos la variable tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí estaría afectando nuestra IS, porque sería un shock que estaría desplazando nuestra IS. ¿Y hacia dónde la estaría desplazando? A ver. Hacia la derecha, Lick, porque como Exactamente. prácticamente se tiene más dinero en la economía, entonces tenemos para gastar más, las empresas producir más, y todavía nos mienten con el 2 por 1 y todo eso, ¿va? Los clientes. Bueno, sí puede ser, digamos, una estrategia, ¿verdad? Pero el producto de equilibrio terminaría aumentando. Exactamente. Entonces sería como una especie de shock o impulso positivo, ¿verdad? Que se estaría generando sobre la demanda agregada. Obviamente diluido, ¿verdad? Porque recordemos que como estamos en una economía abierta, parte de ese shock, ¿hacia dónde se iría? Por estar expuestos a una economía abierta. O sea, obviamente va a haber un consumo local, pero Ajá, parte de ese ingreso se puede ir a importaciones, ¿verdad? Entonces el efecto ajá, multiplicador va a ser mucho más limitado. Y su efecto ahí, sobre el producto, pues también lo va a ser. Muy buen ejemplo, por cierto. gracias, Lick. Muy bien. Voy a estar acá todavía un par de minutos, muchachos, si quieren preguntarme algo de cualquier tema. Sí, Cristian, adelante. Buenas noches. Fíjese que yo mañana tengo examen de análisis demográfico, entonces yo creo que me va a conectar tarde, solo para avisar. Sí. Gracias por indicármelo porque también los muchachos de primera hora me comentaron esa situación. Entonces, si quiere, para no tener ese problema de estar corriendo e incorporarse tarde, solo escríbale a Ana, por favor, de que va a ingresar tarde. Ven que no va a poder asistir por cuestiones del examen y ese día se le coloca, bueno, el día de mañana se le colocaría su asistencia normal. Bueno, solo le escribe, por favor. Mejor si es, digamos, en estos días para que no se pase, digamos, de tiempo y después no sea difícil llevar un control de esa parte, ¿verdad? De la parte de su asistencia ese día. Va, está bien, gracias. ¿Está bien? Muy bien. Licenciado, solo aprovechando acá para el Sí, Oscar, adelante. compañero Juan Méndez, que es el que nos falta en el grupo. Aquí está el enlace. Oscar. Bueno,
¿Me iba a comentar algo? ¿O algo solo escuché Juan Méndez? Sí, es porque es el compañero que nos hace falta, entonces compartiéndole el enlace ahí. Ah, perfecto, perfecto. No, no está bien. Ahorita miren, jóvenes, esto parece un chat de aquellos buenísimos, ¿verdad? Que, pero es que no incluye memes, ese es el problema. Más o menos. También aprovechando, Lick, Sí, Marlene, a ver, si se puede unir al aprovechen ahí, grupo. muchachos. Por favor. Feliz noche, Lick. Gracias. ¿Quién me indicó? Jacqueline. Bueno, No, Fernanda. Fernanda, perdón, Fernanda. ¿Cómo vamos, Fernanda? ¿Cómo vamos con la clase? Todo muy bien, Lick. Muchas gracias. Ya. ¿Cómo has sentido los contenidos? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy despacio? Sea honesta, totalmente. No, creo que fue el tema de la clase anterior, que fue lo de multiplicador. No sé, pero no lo encontré en mis notas del año pasado, pero no ¿Cuál? sé si no. ¿Cuál me indicó, Fernanda? El del multiplicador, no sé si lo vimos, pero no lo encontré en mis copias del año pasado, entonces dije, pero sí es un tema que sí me ha estado costando un poco, para serlo honesta. El del Cualquier cosa, multiplicador. pues nos puede consultar. Yo me acuerdo que sí lo vimos, bueno, de hecho sí lo vimos, lo tuvimos que haber visto. Tal vez no Sí, sé si a detalle seguramente. como lo estamos viendo el día de hoy, pero sí, sí lo revisamos. Perfecto. Sí, incluso estuve buscando la grabación, pero no la encontré. Entonces, tal vez, pero me voy a poner al día con esta grabación, la voy a volver a ver para poderlo entender mejor y cualquier duda, pues yo voy a estarle comunicando en la siguiente clase. La clave ahí, Fernanda, es analizar las preguntas como le hacía y como las que usted respondió correctamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría si tuviéramos una propensión marginal a importar más alta? ¿Qué pasaría con la pendiente de la proyección IS? Por ejemplo, ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que es como analizar cada uno de los componentes de la definición de multiplicador y ver cómo estarían afectando efectivamente al indicador multiplicador. Ese tipo de ejercicios son los que hay que hacer, ¿verdad? Entonces uno los escribe. A mayor multiplicador, perdón, a mayor propensión marginal a consumir, entonces el multiplicador es cuestiones así, ¿verdad? Escribirlo para uno tenerlo presente, ¿verdad? Es como cada componente que está contenido en la definición del multiplicador afecta a ese indicador como tal, ¿no? Sí, de Sería acuerdo. como la estrategia de irlo repasando. ¿Verdad? ¿Qué diferencias hay entre un multiplicador de una economía cerrada con la de una abierta? Entonces, por ahí podrían ir preguntas potenciales, ¿verdad? Entonces, algo como lo que acabamos de hacer al estilo de las gráficas que acabamos de hacer. Lick, ¿Sí, sí, mi hermano? yo le pregunto mucho, ¿vale? Me parece perfecto, sin idea que esté en la clase. Si no, no sé si está en la clase. Disculpe, Capaz que está dormida. No, adelante. Una consulta respecto Sí. al multiplicador. El multiplicador es como una duda general. Siempre va a afectar a los, digamos, a los autónomos, por decirlo así, a todas las variables autónomas, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa es la definición de multiplicador, porque usted parte del hecho de que algún componente autónomo que está acá se está moviendo. ¿Sí? La realidad es que la aplicación Nirvana es para la política fiscal. Y uno dice, el gobierno de la nada decide gastar más. Entonces, como decide gastar más, eso hace que obviamente el producto de equilibrio aumente. Pero, digamos, en general es cualquier componente autónomo de la demanda. Por ejemplo, usted hoy amaneció alegre, de buenas, entonces dijo, voy a consumir más. Fíjese que ese es mover C sub cero, porque no es que su ingreso haya aumentado el día de hoy, ¿verdad? Nirvana, sino que usted decidió el día de hoy consumir más. ¿Sí? Entonces, eso es un componente autónomo que se está moviendo y eso va a generar un efecto multiplicador porque hacia donde ustedes tienen esos recursos que está consumiendo, pues va a generar mayor dinamismo en el empleo, eso genera remuneración a los tutores y eso genera el efecto expansivo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Pero es en general cualquier componente, componente autónomo de la demanda, ¿verdad? Ahí es donde radica la diferencia entre economía cerrada y abierta, ¿verdad, Lick? Porque yo veo que acá nosotros nos detenemos a analizar qué implicaciones va a tener en los diferentes sectores, como en el tipo de cambio y cosas así, que es los que abre la economía, mientras que en la cerrada
sabemos que solo va a haber desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha o algún tipo de movimiento sobre la curva, ¿verdad? Sí, acá lo que nos indicaba Erika, exactamente. Aquí vamos a tener más motivos por los cuales una IS, bueno, cualquier función se puede desplazar, ¿verdad? Además de los motivos vinculados con el sistema cambiario que vamos a discutir con las exposiciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo una política fiscal en una economía con un sistema cambiario fijo que con otra que tenga un sistema cambiario mucho más flexible, ¿verdad? Entonces sí, veamos que las consideraciones ahora son mucho mayores que si las comparamos en una economía cerrada. Lo que pasa es que la economía cerrada es un supuesto totalmente irreal, ¿verdad? Porque ninguna economía está cerrada. Pero era necesario para poder estudiar después algo mucho más real que sería una economía abierta. Era un paso necesario estudiar primero la economía cerrada. Entonces coincido con usted, en una economía abierta existen mucho más efectos que vamos a ver, ¿verdad? Que vamos a estudiar. Sí, Gracias. a usted, mi hermana, gracias. Sí, Lick, así siempre en el tema del multiplicador, uno puede reconocer que el multiplicador es de una economía abierta cuando sea menor. Es que sí tengo yo. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué creería usted que cuando es menor el multiplicador, uno esperaría que ese sea el de una economía abierta? Por las importaciones. Porque ahí, ¿Y en qué podemos estar componente comprando más en el exterior que en la Sí, productos locales. Eso es correcto. ¿Y en qué componente de la definición de multiplicador está ese efecto de importaciones que usted señala? O sea, viendo la fórmula del multiplicador de la economía abierta, ¿en qué componente está contenido ese efecto negativo, digámoslo así? En el ingreso. De hecho, lo mencionó Fernanda. Fernanda lo mencionó y dijo, hay un componente dentro del multiplicador que es el que efectivamente juega en sentido inverso a la magnitud del efecto sobre el producto, ¿verdad? El consumo. Sí, bueno, el consumo obviamente va a afectar, pero dentro de la fórmula, mejor dicho, también no lo señalé bien, dentro de la fórmula del multiplicador. Tendría que ser M. Sí, exactamente. Es B menos M. Exactamente lo que está señalando Fernando, o sea, dentro de la fórmula del multiplicador, la propensión marginal a importar es lo que hace que la propensión marginal a consumir bienes nacionales sea menor en la medida que ese M sea mayor. Entonces, primero, con su primera pregunta, la que me indica que uno esperaría un multiplicador más bajo en una economía abierta, sí. La pregunta es, ¿por qué? Usted me indicó, mire, es el efecto de las importaciones, es correcto. ¿Cuál es el componente dentro de la fórmula del multiplicador que hace que efectivamente uno esperaría un efecto multiplicador más bajo? Es la propensión marginal a importar. Propensión marginal a importar. Este es un caso más general de multiplicador, Jacqueline. Porque en una economía cerrada, ¿qué valor tenía M? Jacqueline. Era 1. Como, digamos, era todo cerrado. No había. Solo era, no había, si no estoy mal, solo era B. Y entonces el multiplicador era igual a 1. No necesariamente a 1. Efectivamente, M no aparecía. Y me parece que ahí no había propensión marginal a importar. Porque si aumentaba el ingreso, iba a aumentar el consumo. Pero el consumo nada más de bienes nacionales, ¿verdad? Sí. Digamos que las importaciones aumentaban por otros motivos. Pero las importaciones inducidas por el ingreso no existían. Porque cuando aumentaba el ingreso, todo el consumo iba dirigido a qué tipo de bienes. Jacqueline. A bienes nacionales, ¿verdad? Entonces, como usted indica, nada más aparece esto, ¿verdad? Lo cual no implica que el multiplicador sea 1, ¿verdad? El multiplicador va a ser 1 en un caso extremo, que era lo que discutíamos acá también, creo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el valor de propensión marginal a consumir que hace que el multiplicador sea igual a 1? 0. Exactamente lo que está indicando Carlos, ¿verdad? Uno espera que esto sea 0. ¿Tiene sentido? Sí. Porque lo que traslada el gobierno a los agentes es lo que se va a contabilizar en el PIB. No va a haber efecto de segunda ronda.
como nada se está consumiendo, prácticamente la remuneración que hace el Estado a los factores es lo que se refleja en el PIB. Ujú. Entonces, ¿dónde está el efecto multiplicador? No hay. ¿Por qué? Porque los ingenieros, todos no gastaron su ingreso, ¿verdad? Porque no hay propensión marginal a consumir, ¿verdad? O sea, por cada unidad que aumenta el ingreso, ¿cuánto está aumentando el consumo? Nada, ¿verdad? No está aumentando. Entonces, no, ese sería un caso extremo, pero como bien indicó Emilio a primera hora, así aquí está Emilio, es un caso teórico, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que no puede ser cero, ¿verdad? Si fuese cero, pasaría eso, no habría efecto multiplicador. O sea, hay efecto multiplicador porque no puede ser cero, dicho en otras palabras. Sí, Daniel. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Solo en una suposición, y solo en mi mente tal vez, puede haber un multiplicador negativo menor a cero, suponiendo un escenario totalmente una recesión, una depresión económica. Entonces, sí, tal vez en un escenario así muy fatídico económicamente, sí podría existir, así muy lejanamente, un multiplicador. En este caso, como sería menor a cero, sería negativo. ¿Y cuánto Sí, de sería hecho, más que todo esa propensión? Porque viendo la fórmula, tal vez sí se podría indicar y sí se puede obtener un número negativo utilizando la fórmula, ¿verdad, Lick? Entonces, un escenario muy fatídico económicamente. Entonces, sí podría llevarse a cabo. Y si se llevara a cabo, ¿cuánto sería más o menos esa tendencia o esas unidades monetarias en el cual esa propensión sería o tendiera a la baja, ¿verdad, Lick? sí, esa es una excelente pregunta. La realidad es que, fíjense que nos podemos basar en el documento que precisamente les trasladé, el de Mendoza, Beg y Tselki, algo así creo que se llama, no me acuerdo el tercer autor. Ese estudio lo que hace es cuantificar los multiplicadores fiscales para un grupo dado de economías, no recuerdo el número, y las clasifica de acuerdo a ciertas características, ¿verdad? Como grado de apertura, utiliza un indicador de grado de apertura comercial, también utiliza indicadores de sistemas cambiarios, nivel de deuda, partido PIB, varios indicadores. Y efectivamente en ese estudio encuentra evidencia de multiplicadores negativos, ¿verdad? Sí. Y lo que está vinculado ahí es precisamente aspectos como los que usted señala, ¿verdad? Que las economías pueden estar en periodos de crisis o de recesión, en la cual, digamos, el efecto sobre la producción opera, pero en sentido inverso, ¿verdad? Sí. Y eso, digamos, si lo miramos a través de la fórmula, estaría asociado a propensiones marginales a consumir muy altas. Obviamente en sentido inverso, Daniel, en el sentido de que ahora vamos a tener una recesión, ¿verdad? Entonces, cae el ingreso y ¿qué va a pasar con el consumo? Pues el consumo va a caer, pero va a caer de forma muy drástica, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que esto sea mayor a la unidad, ¿sí? Obviamente en el sentido de la recesión, y eso va a hacer que los multiplicadores tienden a ser negativos, es decir, los agentes reaccionan de forma muy sensible ante variaciones en el ingreso, viéndolo desde el lado de un periodo recesivo, y eso hace que los multiplicadores tienden a ser negativos, ¿verdad? Entonces, en ese estudio que les pasé de los multiplicadores fiscales, encuentran evidencia de ese tipo de multiplicadores, ¿verdad? Lo que no estoy seguro, y eso habría que revisar en el paper, si ese multiplicador es estadísticamente significativo, ¿verdad? Sí. Porque ahí lo que hacen es calcular a lo que se llaman niveles de confianza o bandas de confianza, ¿verdad? Que puede ser que estadísticamente en lugar de ser negativo sea cero. Eso sí, habría que revisarlo en el estudio, no recuerdo. Pero sí encontraron evidencia de multiplicadores negativos por ese motivo, el que usted señala, ¿verdad? Periodos recesivos digamos, muy pronunciados o muy extendidos en el tiempo, ¿verdad? Licenciado, Emilia había disculpe. levantado. Sí, Si la proporción marginal a consumir es la variación del consumo con respecto de Y, ¿cómo sería ese negativo ahí? Porque si sabemos cuando no hay consumo es cero.
¿Por qué sería negativo? ¿Cómo fue que él encontró negativo ahí? Sí, digamos que como uno ve la fórmula, teníamos 1 partido 1 menos 1.5, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo sería esta diferencia? Sería que por cada unidad monetaria que aumente el ingreso, pues el consumo va a aumentar 1.5. Eso aplica también en periodos recesivos, ¿verdad? Cuando cae el ingreso en una unidad, ¿cuánto va a caer el consumo? El consumo va a caer 1.5 unidades, ¿verdad? Si usted saca esta diferencia, pues esta diferencia sería negativa, ¿no? Entonces, la condición sería que la economía estuviese en algún periodo recesivo que fuese prolongado y que eso, al momento de cuantificarlo, pues genera un multiplicador negativo. El autor lo que hace es clasifica los multiplicadores en 2 tipos. Está el multiplicador de impacto y el multiplicador acumulativo. Multiplicador de impacto es el efecto que genera ese shock inicial de gasto de gobierno sobre el producto de equilibrio. Y el acumulativo es el que lo mide intertemporalmente a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, el negativo, si no estoy equivocado, creo que lo encuentra en el multiplicador acumulativo. ¿Sí? Tendría que revisar el paper. Yo honestamente no lo he revisado nuevamente, pero sí hay evidencia. Entonces, esa sería la razón. Que se estarían gastando ahorros, ¿sería así o no? Porque como es acumulativo. Sí, cuando sería acumulativo es que usted calcula el efecto sobre Y, pero lo que hace es sumarlos, ¿verdad? Y en la suma se da cuenta que hubo un efecto negativo en el consumo, digamos, al momento que cayó. Un efecto en el consumo más que proporcional cuando hubo una caída en el ingreso, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Sí, esa es una muy buena pregunta la que me hicieron, ¿verdad? Sí, Ana, adelante. Mi pregunta no es en relación a lo que ya vienen preguntando, sino más bien de la curva y Claro, adelante. Sí, sino adelante. digamos que en el ejemplo que nos dio de los desplazamientos es como que recto, digamos, las curvas cuando se desplazan a la izquierda y a la derecha son rectas, pero en el ejemplo que vimos, digamos ahí, ese como que no es tan así literal de arriba, sino que como que está abajo de la línea roja y después está así. ¿Es meramente por el ejemplo o hay un porqué? Sí, eso es gracias por la observación, totalmente. Fíjense que aquí lo que tenemos son desplazamientos en paralelo, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que no se está moviendo ni la tasa de interés ni el ingreso. Es como una variable externa, ¿verdad? Ajena a la tasa de interés y el ingreso. Y eso matemáticamente sería el equivalente a mover como el intercepto de la ecuación y eso. ¿Sí? Sería como el equivalente a mover algo acá, este intercepto. ¿Sí? Entonces se mueven en paralelo, no se van a cruzar, ¿verdad? Son consistentes con la pendiente que nosotros tenemos. El problema es que la pendiente en este punto, en esta y en esta no ha cambiado. ¿Cómo sabemos, Ana, que la pendiente no ha cambiado y en consecuencia afirmar que ambas describen una relación paralela? Pues se da cuenta que la pendiente, tal como lo tenemos acá, depende de esta sensibilidad y depende del multiplicador que inicial. Y en estos 2 escenarios que estamos viendo, partiendo del más, pues lo único que estamos cambiando es un tipo de cambio real que es más depreciado junto con una caída en el ingreso externo. ¿Sí? Si se da cuenta, esta sensibilidad que define la pendiente junto con esta no están cambiando ni en este escenario ni en este escenario. Entonces, ¿qué pasa con la pendiente? Pues la pendiente va a ser la misma. ¿Sí? Pues implica que van a ser paralelas. En este escenario que estaba acá, y esa fue una pregunta muy importante que nos hizo Erika, no estamos analizando desplazamientos y podríamos decir incluso ni movimientos a lo largo de la curva, ¿verdad? Porque no es que estemos moviendo tasa de interés e ingreso como tal, lo que estamos alterando es la parametrización de la pendiente. O sea, es la misma IS con distinta parametrización. ¿Parametrización en dónde? En los componentes de la pendiente. ¿Sí? Pero es prácticamente, tengo una IS en el escenario base y lo que asumo ahora es que tengo una mayor sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa con esa IS? Con esa, estoy analizando la misma IS, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esa IS? Pues ahora esa IS bajo ese supuesto de mayor sensibilidad, pues va a ser mucho más plano, ¿verdad?
no podríamos decir que es ni siquiera movimientos a lo largo de la curva, ¿verdad? No estamos moviendo tasa de interés, no estamos bajando tasa de interés para que cambie el ingreso, ¿verdad? Pero concretamente, Ana, muy buena pregunta. ¿Por qué cuando hacemos desplazamientos se mantiene esta relación de paralelismo? ¿Sí? Porque los determinantes de la pendiente pues, son ceteris paribus, ¿verdad? No los estamos alterando. Ni esto cambia, ni esto cambia. En consecuencia, pues la pendiente debe ser la misma. Más que todo hay un cambio de nivel, ¿sí? El intercepto está cambiando, ¿verdad? No tanto así la pendiente. Mientras que en este caso, lo que estamos haciendo es dar distintas parametrizaciones de los determinantes de la pendiente, vemos qué pasa, ¿verdad? Con esa misma y ese. Entonces, ¿cómo estamos ahí, Ana? Siéntase en libertad de poderme preguntar realmente si algo que estoy diciendo no lo dije bien, ¿verdad? O no se comprendió bien, con toda libertad, ¿verdad? Ya le queda todo claro. Ya, gracias. Sí. Licenciado, buenas noches. No sé si va a resolver otras cositas o podemos, es que ya le encontré la información donde le dije lo de... Claro, claro. No, yo estoy, digamos, a lo que ustedes indican. Ustedes son los que guían la discusión, ¿verdad? Yo estoy aquí para lo que ustedes señalan. Sí, me gustaría escuchar sus puntos de vista. Yo pienso que está, Emilio, usted puso el punto, digamos, Emilio nos comentó un aspecto importante respecto a cómo clasifica el Fondo Monetario Internacional al tipo de cambio en Guatemala, y de ahí empezó a argumentar a Marisabel, que está por acá también, y Cristian, pero Cristian creo que no lo tenemos acá, no está Cristian, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría escuchar nuevamente los argumentos. No sé si usted tenía algo más, Emilio, o bien Marisabel, no sé si está por ahí, para comentarnos a ver qué opina. Yo estaba tratando también de dar una justificación, ¿verdad? Pero lo importante es discutir, colocar los puntos sobre la mesa y no sé si concluir, porque digamos aquí la idea es tener más elementos de análisis y ni que yo los convenza, ni que ustedes me puedan convencer, sino que colocar los puntos sobre la mesa para que la discusión obviamente pues no va a terminar el día de hoy, pero sí aspectos que a ustedes les queden en la mente y pueden seguir analizando, ¿verdad? Digamos que lo que yo tendría para decir es que sí le he dado seguimiento al, ¿cómo es que se llama? Reporte de sistemas cambiarios, Exchange Rate Regimens, algo así creo que se llama el reporte del Fondo Monetario Internacional. Y lo que sí he observado es que a lo largo del tiempo han cambiado la clasificación que tiene el fondo sobre los sistemas cambiarios. Ellos tienen una clasificación muy distinta, incluso basados en los esquemas monetarios que siguen. Por ejemplo, hay un grupo que se llama sistemas monetarios de anclaje. Entonces ahí está el crawling peg, que es el que precisamente tiene Nicaragua, ¿verdad? Creo que no está aquí Erika, que estábamos discutiendo ese punto en algún momento. Ellos tienen como una especie de depreciaciones programadas, ¿verdad? Que es una variante de tipo de cambio fijo. Digamos que los sistemas cambiarios, muchachos, no son dicótomos, ¿verdad? O sea, no hay una dicotomía de decir, mire, tenemos tipo de cambio, un país tiene que tener tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. De hecho, hay matices. Para los tipos de cambio que son rígidos, está el crawling peg, que sería como depreciaciones programadas o mini devaluaciones, también se le llama. Está la caja de conversión, está la devaluación y precisamente pues un tipo de cambio fijo. Dentro de los tipos de cambio flexibles hay también matices. ¿Por qué? Porque está el tipo de cambio flexible como tal, el flexible con bandas, y está el tipo de cambio Ese somos nosotros, ¿verdad? Flexible con bandas. Exactamente. Pero les voy a ser honesto. Últimamente no le he dado seguimiento a la clasificación que ha tenido el fondo, pero sí ha pasado de tipos de cambio administrados, no sé si es como la clasificación, a tipos de cambio flexibles con bandas. ¿Por qué? Porque las bandas se han venido ampliando. De hecho, en el paper que les pasamos sobre la efectividad de las intervenciones cambiarias, no sé si vieron un cuadro donde aparecen las bandas de fluctuación del tipo de cambio en Guatemala, y esas bandas se han venido ampliando. ¿Sí? Obviamente interviene en el mercado cambiario, que era un punto que nos había mencionado, no sé si Emilio o María Isabel, a intervenir en el mercado cambiario, donde el espíritu es moderar la volatilidad, más no la tendencia, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo hace? Sacan un promedio del tipo de cambio de los últimos 5 días de las operaciones de compra-venta que se hacen en el mercado institucional de divisas. Y si el tipo de cambio del siguiente día está por arriba, más un porcentaje de volatilidad, interviene, ¿verdad? Entonces, digamos que se ha dado mucho más libertad al tipo de cambio y para poder intervenir, el margen de fluctuación tiene que ser más alto, ¿verdad? Sí. Eso sí, otra cosa que es cierto es que los montos de participación en el mercado cambiario también han ido aumentando. Eso es otra realidad, ¿verdad? Pero, como les digo, la relativa estabilidad que uno observa en el tipo de cambio no obedece a las intervenciones en el mercado cambiario. Porque si ustedes revisan el documento el del 2019 que les trasladamos, sí vimos que el porcentaje de las intervenciones respecto al total de transacciones en el mercado cambiario ha ido aumentando. Eso hay que ser claro y los datos lo muestran. Pero aún así no pasan del 8 o 9% respecto del total de transacciones en el mercado cambiario. Es decir, la participación no es de tal manera que efectivamente esté influyendo sobre el tipo de cambio. Y esos son datos que se calcularon y se hicieron un modelo para poder digamos, estudiar la efectividad de las intervenciones, ¿verdad? La relativa estabilidad del tipo de cambio que uno observa está más en función a lo que Isabel nos comentaba, era que no tenemos un mercado financiero que esté totalmente desarrollado. No tenemos flujos de capital en cuantía considerable que realmente se traduzcan en movimientos muy fuertes del tipo de cambio. Por ejemplo, cuando el gobierno adquiere algún tipo de préstamos de instituciones del exterior, por ejemplo, para poder financiar su déficit, deuda externa, digámoslo así, eso no entra a través de los bancos del sistema, porque eso sí generaría fluctuaciones fuertes en el tipo de cambio. Eso entra a través de banca central, que banca central ya después los monetiza en moneda nacional. Entonces, el hecho de que entren por el lado de banca central y no por el lado de los bancos del sistema, pues también hace que la volatilidad pues sea mucho más limitada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que son factores más sui generis de la economía guatemalteca que propiamente resultados de la intervención en el mercado cambiario. No obstante, pues no los quiero convencer de esto, sino que me gustaría escuchar sus comentarios, ¿verdad? Y ver qué opinan ustedes respecto de la dinámica del tipo de cambio, ¿verdad? O de las intervenciones en el mercado cambiario. Pues licenciado, yo lo que le iba a comentar es que no sé si me da la oportunidad de compartir las fotos del Fondo Monetario Internacional que fue de un estudio del 2022. Lo que a mí me gustaría saber es que si ellos sacan los datos con un estudio individual que ellos hacen o es según lo que nosotros estudiamos. Digamos, ellos sacan la información del INE o del Banco de Guatemala. Sí, digamos que, bueno, les voy a ser honesto, hasta donde yo tengo conocimiento, tienen reunión con el personal técnico del Banco de Guatemala. Sí, el Banco de Guatemala les muestra la evidencia y ellos concluyen a partir de la evidencia. No es que se llegue a un acuerdo de, miren, estos son los datos y concluimos eso, sino que se les da la información, ellos hacen su análisis después y concluyen que el tipo de cambio entra en esta clasificación, ¿verdad? Pero que se les da la información estadística para que ellos hagan el análisis, ¿verdad? No sé si ya puede compartir ahora, Emilio. ¿Pruebe? Sí. Yo creo que ahorita van a ver un loop, ¿no? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Sí, ahorita estamos viendo iterativamente a todos. Aquí está. Eso, precisamente. Esa es la clasificación que le digo del Fondo Monetario. Excelente. Cabal. Desde Vean acá. 2022. Dejémoslo ahí, perfecto. Eso me parece excelente. Fíjense que tenemos el Monetary Policy Framework, que sería como el marco de política monetaria. Nosotros estamos clasificados en Inflation Targeting. Es esto que dice 45. Y sí, tenemos como un arrangement, sí, como un tipo de cambio, sí, sería como una especie de flexible con bandas, ¿sí? ¿Qué es framework? Framework sería como marco teórico, como estructura, ¿verdad? Ok. O tipo, en este caso. Entonces tendríamos un tipo de política monetaria de inflation targeting, ¿verdad? Y de hecho solo estamos con Serbia, o sea que sería una especie de tipo de cambio flexible con bandas, ese sería como el equivalente, ¿verdad? Sí. Vea que aquí tenemos en la parte izquierda, donde dice exchange rate, una especie de anclaje de tipo de cambio. Miren. Entonces aquí tenemos anclaje con el dólar, con el euro
Y bueno, aquí también debería estar. Aquí está el y crawling otros. peg, mire. Sí, y otros, ¿verdad? Sí. Entonces, para aquellas economías que tienen una política monetaria basada en tipo de cambio, que sería lo que encontramos aquí en 37, 26, 8 y 10, pues tienen como, digamos, tipos de cambio que son relativamente estables, ¿sí? Por ejemplo, ve acá este que dice crawling peg, sería el de mini devaluaciones. Ahí está Honduras y está Nicaragua, ¿sí? Este crawling peg arrangement sería como una especie de, sí, un tipo de cambio más flexible, pero digamos, tal vez no programados, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, existen muchas variantes de tipo de cambio. Miren, no es tipo de cambio flexible y tipo de cambio fijo, sino que tiene tipo de cambio flexible con bandas, digamos, de evaluaciones programadas, pero Pero es eso que depende, digamos, de cada ellos en su economía. resumen acá sí dicen de country maintenance es en cuestión a Guatemala, que tenemos un factor dependiente con el dólar, o algo así entiendo yo. Sí, dice que es un tipo de cambio anclado con el dólar que es de facto. Cuando dice que es de facto, es lo que ellos encuentran en la evidencia, ¿sí? Entonces sería como una especie de tipo de cambio administrado, así es como ellos lo están clasificando. Pero considero que responde mucho a la estabilidad observada del tipo de cambio. Exactamente, más que efectivamente sea un tipo de cambio Fijo. administrado. Como le digo, las bandas de fluctuación se han venido ampliando, ¿verdad? Pero la estabilidad responde a otros factores. Entonces, concretamente, Emilio, conforme usted lo tiene ahí descrito, sería como una especie de tipo de cambio administrado, ¿verdad? Administrado. Sí, Según su clasificación. según su clasificación, pero como le digo, yo sí difiero de esto, porque los datos muestran que el monto de participaciones en el mercado cambiario no son lo suficientemente grandes para decir que es un tipo de cambio efectivamente administrado, ¿verdad? Es un tipo de cambio que es relativamente estable debido a características de la economía nacional, ¿verdad? Pues prácticamente era eso, licenciado. No, gracias por traer. Mire, esos temas son los que hay que discutir, ¿verdad? Pero como yo no sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Si creen ustedes que efectivamente hay como una especie de política orientada hacia el tipo de cambio, o creen que es más son cuestiones institucionales de la economía guatemalteca. ¿Qué Pues opinan ustedes como yo economistas? considero que antes de que usted nos explicara que hay bastantes clasificaciones, porque según yo era blanco y negro, ¿va? Pero como cualquier cosa tiene Sí, matices de grises, exactamente. sí consideraba que era un poquito fijo porque había influencia en el tipo de cambio, pero sin embargo yo no sabía el dato de que era mínima, de que era menor al 10%. Sí. Pero hay cositas que sí considero que nos tiene un poquito atados de mano, por ejemplo, con nuestra política monetaria, que yo sí he visto ese efecto de que pareciera como si tuviéramos un tipo de cambio fijo, porque siempre vamos en guía a Estados Unidos, ¿no? Ellos suben la tasa de interés, yo creo que ellos la sacan el lunes o martes y nosotros nos tenemos como 2, 3 días de diferencia y también hacemos casi el mismo movimiento. Sí. Entonces pareciera como que si no tuviéramos injerencia en nuestra política monetaria o como que si solo estuviéramos copiando, ¿va? Sí, yo siento que además, digamos, puede haber diferencias sustantivas entre los cambios de tasa de interés en Estados Unidos y en Guatemala, y a pesar de eso, siento yo que no tendríamos flujos de capital tan fuertes que alteraran nuestro tipo de cambio. O sea, es cierto lo que usted indica, ¿verdad? Existe como una especie de las políticas monetarias de Guatemala, principalmente con Estados Unidos, con la mayoría de países, digamos, en épocas como esas que son inflacionarias, ¿verdad? Pero aún así, si no tuviésemos esa sincronización, yo creo que no tendríamos flujos de capitales tan fuertes que movieran nuestro tipo de cambio, ¿verdad? Sí. Es decir, que el tipo de cambio que es estable no se debe tanto a que tenemos sincronización de las políticas, que efectivamente pues puede contribuir. Pero iniciando con el hecho primero que los activos, los bonos de Guatemala, pues no es que sean sumamente demandados en los mercados internacionales, ¿verdad?
Entonces Yo eso no creo va a que las tener... mismas nacionales compran los bonos, ¿verdad? Yo estaba viendo que no sé qué en bolsa de Exactamente. valores, nuestros mismos empresarios son los que las compran. Exactamente. Eso, mire, es un dato que precisamente estaba revisando en estos días, y, no en estos días, sino que era una información que estuvo disponible en estos días, y es que quienes compran prácticamente esos bonos son prácticamente el sistema financiero. O sea, no es que tengamos demanda afuera de bonos nacionales, ¿verdad? Sí, Obviamente tenemos. Sí, adelante, Isabel. sí, lo que se le iba a decir que, digamos que aquí cuando hacen esas operaciones se llaman operaciones overnight, ¿verdad? Porque aquí nuestra tasa de política monetaria es a plazo de un día, creo. No creo, sin el creo, así es. Entonces, lo que hacen es como que sacan el dinero en la noche, que se llaman operaciones overnight, pero entonces como que lo extraen de los bancos, pero solo un día y lo devuelven al día siguiente, pero al final sí pagan ese interés. Pero Sí, entonces aquí... Ajá. Adelante, no, adelante, por favor. No, Continúe. continúe usted, por favor. Entonces sí hay diferencia entre cómo se aplica aquí la política monetaria, aunque se tome de referencia la de Estados Unidos, ¿verdad? En este caso que sería el... ¿Y usted a qué cree que obedece? Bueno, si usted considera que hay estabilidad en el tipo de cambio, ¿cree que hay una especie de tipo de cambio controlado? ¿O cuál es su idea respecto de eso? Mi idea sí era que había una especie de tipo de cambio controlado, porque eso sí lo sabía, que utilizaban bandas de como que si se pasa de 7 puntos y algo, pues ya intervienen en la compra y venta de divisas. Creo que en el reglamento de la política monetaria, ¿cómo es? Cambiar y crediticia del Banco Central, pues tienen eso, ¿va? De que si se pasa de no sé cuánto, pues tienen que intervenir. Pero yo sí consideraba que era un tipo de cambio administrado por eso. Primero porque, digamos, si uno se va a ver la balanza, pues si no tuviéramos las remesas, nuestro tipo de cambio, pues ya ahí sí nos venimos abajo, digamos. Porque nosotros tenemos, ¿qué sería? Exportación. Importamos más de lo que exportamos, ¿no? Entonces nosotros sacamos más dólares de lo que nos entran, y lo único que nos mantiene estable pues son las remesas, eso ya lo sabemos. Pero sí creo que el tipo de cambio es administrar. Ahora sí que lo voy a decir, yo creía que era fijo, pero ahora que ya vi que hay eso es como como que entre Jerez y la frontera, diría usted, que no es fijo ni flexible, pero está ahí como que en medio. Entonces yo sí pensaba eso. Exactamente. Sí, gracias, Isabel. Es importante, Licenciada, digamos. fíjese que yo saqué el tema a colación porque dentro de lo que yo me estaba poniendo a pensar es que si nosotros hubiéramos tenido un tipo de cambio fijo, habían ciertos modelos cuantitativos dentro de la economía que no eran aplicables a nosotros, como el overshooting. O ese también Correcto. aplica en el tipo de cambio fijo, ¿no? ¿Verdad? No, exactamente. No se puede porque usted media vez hace inyección de masa. Su tipo de cambio primero de corto plazo se va a sobredepreciar y no digamos el de largo plazo. Entonces tendría que moverse de ese compromiso que tiene con los agentes económicos. No podría haber overshooting. De hecho, no podría haber un movimiento del tipo de cambio ante un escenario de compromiso del tipo de cambio en una economía, ¿verdad? O sea, no existiría overshooting, digamos así. Pero digamos, entonces nuestro overshooting es muy pequeño porque más prácticamente los agentes que compran el tipo de cambio y todo eso, ya saben que prácticamente lo que esperan porque ya saben prácticamente que el Banco de Guatemala tiene unas bandas, ¿no? Sigamos que, Es que fíjense, me ahí es parece donde interesante entro lo que yo a está. ese conflicto porque como ya saben, entonces sería prácticamente fijo, ¿no? Sí, no, de hecho me parece interesante lo que usted indica porque concuerdo con lo primero que usted está señalando, ¿verdad? Digamos que la magnitud del overshooting en Guatemala es muy limitado, eso es cierto. Existe, sí, es muy limitado también. Ahora, ¿a qué se debe que sea limitado? ¿Se acuerdan que nosotros identificamos culpables del overshooting cuando resumimos precisamente ese tema? Dijimos que habían dos culpables, ¿verdad? ¿Quién recuerda? Uno dijimos que eran los precios, ¿sí? Mejor. Uno son los precios, ¿verdad? Los precios son los culpables. Y lo otro, dijimos que también era la movilidad perfecta de capitales. Entonces, para mí, la esencia
relativa estabilidad del tipo de cambio o bien del overshooting limitado que uno encuentra en los datos se debe al hecho de que la movilidad de capitales no es perfecta, al menos con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no es perfecta? Uno, porque los activos nacionales no son sustitutos perfectos, y en eso prácticamente usted nos dio evidencia. Digamos que la demanda de los bonos nacionales se dan localmente y los pocos que son en el extranjero pues generan flujos de capital tan irrisorios, tan, digamos, tan limitados, que su efecto sobre el tipo de cambio pues, va a ser muy pequeño. Máxime que lo que son, por ejemplo, préstamos y todos, préstamos que vienen del exterior, se filtran a través de banca central y después se quetzalizan en el sistema financiero. O sea, ni siquiera entran a través del sistema financiero. Lo que sí entra efectivamente son líneas de crédito, porque eso lo negocian los bancos del sistema, ¿verdad? Pero esa es la razón por la cual, digamos, el overshooting es más limitado. Digamos que la movilidad perfecta de capitales no es un supuesto que aplica directamente a Guatemala, ¿verdad? Somos una economía tan pequeña que los flujos de capital que recibimos no tienen incidencia fuerte sobre el tipo de cambio. Esa sería, digamos, la razón por la cual tenemos este tipo de cambio sui generis. ¿Verdad? Y les comento esto porque cuando, digamos, la mayoría de economistas que no son guatemaltecos y evalúan el tipo de cambio, llegan a la conclusión de que Guatemala pareciera tener un tipo de cambio totalmente fijo, ¿verdad? O sea, cuasi fijo, pero no, no es así, ¿verdad? ¿Sabe? Y podríamos llegar a la conclusión, o sería un muy bonito estudio, tratar de ver que igual que nuestra economía tiene una pequeña magnitud, nuestras políticas monetarias también tendrán una magnitud pequeña por eso mismo, o ya es un estudio que ya está realizado y que dice, no, sí, definitivamente nuestra política monetaria tiene una magnitud pequeña. No, ese es un buen punto, porque la realidad es que como la economía es tan compleja, cada una de las variables que usted señala pueden influir sobre el tipo de cambio, pero en distintos pesos, en distintas magnitudes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la movilidad juega un rol importante, las políticas económicas también juegan un rol importante, pero a veces la estimación cuantitativa o el estudio que usted indica, pues permite ver cuáles son los pesos y en consecuencia cuál es la importancia de cada una de esas variables al momento de afectar el movimiento limitado que tiene el tipo de cambio. Exactamente. O sea, es una combinación de muchos factores porque las interrelaciones, ustedes saben que en economía, pues son múltiples, ¿verdad? No es nada más A afecta a B, sino que ustedes saben que son un montón de variables, ¿verdad? Entonces, la idea es que con la econometría ustedes puedan digamos, descomponer esos hilos y separar cada hilo en función de cómo afecta una variable con otra. De hecho, son múltiples respuestas, ¿verdad? Y un estudio, digamos, permite ponderar o asignarle un peso a la importancia relativa de cada uno de esos factores al momento de explicar esa relativa estabilidad cambiaria, ¿verdad? Aunque yo supongo que los técnicos del Banco de Guatemala han hecho ese estudio, ¿no? Bueno, yo he visto que el Banco de Guatemala premia algunos estudios económicos, ¿verdad? No sé si dentro de esos estudios está más de algún estudio relacionado a algo así. Le voy a ser honesto, hasta ahí no ha revisado, pero efectivamente, sí, esa es una invitación, de hecho, para que ustedes ahí puedan investigar, de que tienen toda esa curiosidad científica, que eso les ayuda mucho a investigar y proponer, digamos, respuestas a preguntas relevantes como las que usted señala, ¿verdad? Exactamente. Pero desde ya los felicito, muchachos. Ese es el pensamiento crítico que efectivamente ustedes como economistas deben tener. Digamos que tal vez no son discusiones que hacemos acá regularmente en clase porque el scope, digamos, el objetivo termina siendo otro, digamos. No es que lo que ustedes me comenten no sea relevante, digamos, es más que relevante, ¿verdad? Pero el enfoque, digamos, el curso es mucho más de modelaje. Obviamente está interrelacionado, pero qué bueno que trae Emilio, digamos, ese tipo de temas, también Marisabel y todos los que me han venido comentando, porque son discusiones que debemos de tener, eso sí, con elementos técnicos, ¿verdad? Esa es la idea. Pero qué bueno que lo están haciendo así, porque eso les ayuda a ampliar su mentalidad y su pensamiento económico. Qué buenísimo. Que están leyendo y que tienen información de un montón de variables económicas que a veces uno se topa ya estando en la práctica, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo, licenciado. Yo No, quedé no, Emilio, satisfecho con gracias. las respuestas, la verdad. Yo quedé satisfecho con su argumentación, con la argumentación de ustedes. Me voy aprendiendo mucho de ustedes, muchachos, pero es que me interesa más que ustedes hablen que yo hable, porque me interesa más aprender de ustedes, ¿verdad? Entonces, excelente, muchachos. Entonces lo dejaremos por acá. Podemos seguir incluso otro día si ustedes desean. Pues, qué bueno que traen esos temas a la mesa, ¿verdad? Muchas gracias.
No, Muchas ustedes, gracias. muchachos, Feliz nuevamente noche. gusto en verles, gusto saludarles. Muchas gracias. Cualquier tiempo. Feliz noche, Bienvenido. compañeros.